Recibid del Señor lo que también les entregué, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: Este es mi cuerpo. Hagan esto en memoria mía. Palabras tomadas de la lección del día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la noche del 18 de agosto de 1996, a las 7 de la noche, un sacerdote argentino estaba ofreciendo el santo sacrificio de la misa en una iglesia católica en Buenos Aires. Cuando estaba terminando de distribuir la Santa Comunión, una mujer se acercó para decirle que ella había encontrado una hostia sagrada tirada en la parte de atrás de la iglesia. Al ir al lugar, indicó que el sacerdote vio la hostia sagrada profanada y, como no podía consumir la hostia sagrada, la colocó en un recipiente con agua y la guardó en el tabernáculo. 8 días después, al abrir el tabernáculo, el sacerdote vio con asombro que la hostia sagrada se había convertido en una sustancia sangrienta. Informó entonces al cardenal Bergoglio, Jorge Bergoglio, que dio instrucciones de que la hostia sagrada fuera fotografiada. Las fotos fueron tomadas el 6 de septiembre y mostraron claramente que la hostia se había convertido en un fragmento de carne ensangrentada, había crecido significativamente en tamaño durante varios años. La hostia sagrada permaneció en ese tabernáculo y todo el asunto se mantuvo estrictamente secreto, ya que la hostia sagrada no había sufrido descomposición visible. El cardenal Bergoglio decidió analizarla científicamente. En octubre de 1999, una muestra del fragmento sangriento fue llevada a Nueva York para su análisis. Expertos científicos forenses que no conocían el origen del espécimen analizado determinaron que era carne y sangre real que contiene ADN humano. Oficialmente, el informe se lee, cita: el material analizado es un fragmento del músculo cardíaco encontrado en la pared del ventrículo izquierdo cerca de las válvulas. El músculo cardíaco está en una condición inflamatoria y contiene una gran cantidad de glóbulos blancos. Esto indica que el corazón, escuchen esto atentamente, estaba vivo a la hora en que se tomó la muestra. El informe luego continúa. Lo que es más aún, los glóbulos blancos habían penetrado el tejido, lo que indicaba además que el corazón había estado sometido a un estrés severo. Dueño hubiera sido golpeado severamente en el pecho. Al equipo forense de científicos se les dijo que el origen, la fuente de la muestra, primero se había mantenido en agua ordinaria durante un mes y luego durante otros 3 años en un recipiente de agua destilada. Solo entonces la muestra había sido tomada para su análisis. Además, se les dijo que el espécimen que examinaron era literalmente una hostia sagrada consagrada en la misa. Y, asombrado por esta información, un médico declaró: ¿y por qué una hostia consagrada podría cambiar su carácter y convertirse en carne y sangre humana viviente? Un misterio inexplicable para la ciencia y un misterio total más allá de su competencia. Fin de cita. Como parte de la investigación de este milagro eucarístico maravilloso, los científicos encontraron que el tipo de sangre en ellos, los elementos sagrados, era AB, muy probablemente AB positivo para ser más exactos. Y lo que es más interesante es que todas esas maravillosas reliquias de sangre y milagros eucarísticos del pasado que se han probado también muestran siempre un tipo de sangre AB. El famoso corporal de lino de Bolsena, ese maravilloso milagro eucarístico del siglo XIII,
La sangre fue AB positivo. El santo sudario de Turín, el sudario de Oviedo que recubrió el rostro de nuestro Señor, el milagro eucarístico de Chiana, siempre AB, el tipo de sangre, tanto si es positivo como negativo. Es uno de los más raros de todos los tipos de sangre humana, con solamente aproximadamente 3,5% de la población mundial que tiene AB positivo y menos del 1% de la población del mundo con sangre AB negativa. El grupo AB es único por su receptividad universal, lo que significa que las personas que tienen sangre AB pueden recibir sangre de cualquier persona y por lo tanto se les conoce como receptores universales, a diferencia de todos los demás tipos de sangre que generalmente reciben de otros tipos de sangre específicos. El mensaje es claro. Nuestro queridísimo Señor derrama su preciosísima sangre para todos y Él puede recibir a cualquiera en su cuerpo místico. La preciosísima sangre del Cordero de Dios volverá a bajar sobre este altar en poco tiempo. El precio de nuestra salvación, el rescate pagado a la justicia divina, fluirá una vez más, representando el único y solo sacrificio del Calvario y renovando la misa de la última cena. La alfombra roja en nuestro santuario actúa como una señal más, como una señal de la preciosísima sangre de Cristo, encascada como una catarata. Desde el altar hasta cada rincón de esta iglesia, hasta cada rincón del mundo entero y del universo. La sangre del Salvador colorea este mundo entero de tal manera que el Padre Celestial no puede mirarnos hacia abajo, aquí abajo, sin ver la sangre de su Hijo como una cascada. La sangre de Cristo fluye hacia nuestros confesionarios en la parte de atrás de la iglesia y firma las mismas puertas de ese confesionario con la sangre del Cordero. El poder de esa sangre se aplica al arrepentido pecador y el ángel vengador pasa por alto al penitente de la muerte eterna. Durante esta santa verdad nos damos cuenta de que la preciosísima sangre de Jesús fue derramada y en abundancia, comenzando con ese sangriento sudor en la agonía del jardín de Getsemaní. Consideren toda la sangre derramada de las sagradas arterias y venas de Cristo, los flagelos, los golpes y la sangrienta caminata a lo largo de la vía dolorosa hacia el monte Calvario. Hasta esa sangrienta crucifixión, la sangre preciosa estaba en todas partes. Estaba en las cuerdas del flagelo, empapaba su cabello enmarañado con la corona de espinas, se filtró en la misma cruz que llevaba y finalmente de la cual colgó. Encontró su camino bajo las manos de las personas, sus pies, sus sandalias. Unos pocos elegidos trataron estas corrientes y gotas de agua como las reliquias más preciosas que adoraban, pero la mayoría no tenía idea de lo que estaban pisoteando. Cristo derramó hasta la última gota de sangre. No contuvo nada. No ahorró en su sangre. Pudiera irrigar al menos a algunas almas elegidas, incluso si la mayoría lo despreciara. ¿Saben? Una gota fluyendo de uno de los ojos sagrados del divino infante en Belén podría haber salvado innumerables universos. Solo una gota de sangre fluyendo del Cristo niño circuncidado podría haber redimido un número infinito de mundos. Y aún así Cristo derramó su vida en sangre, pintas de ella, litros de sangre, más de un galón derramado en una hemorragia
por el pecado humano. Leyendo los santos evangelios, se dan cuenta de que cada una de las palabras pronunciadas por nuestro Señor estaba perfectamente elegida. Ni una palabra suya era desperdiciada. No era un charlatán, que no era un chismoso. El parloteo no era lo suyo. De nuevo, no desperdició palabras, no desperdició movimientos, no perdió tiempo. Realizó muchos milagros, sin duda, pero pudo haber realizado más de ellos. Hubo algunos lisiados, algunos ciegos, algunos leprosos, quizás que no fueron curados. Siempre fue cuidadoso, cuidadosísimo en todo lo que hizo, siempre buscando la mayor gloria del Padre Celestial. Y sin embargo, cuando se trató de derramar su preciosísima sangre, podría decirse que la desperdició, la derramó por todas partes y de una manera podría decirse que la derrochó. Fue como un hijo pródigo aparentemente desperdiciando todo su precioso tesoro. No con vino, mujeres y música, por supuesto, sino derramando esa sangre, todo su precioso tesoro sobre verdaderos hijos pródigos, rociando esa sangre sobre los mismos hombres que lo estaban crucificando y sobre aquellos sumos sacerdotes judíos, los cuales sabía que nunca responderían a su amor y misericordia. A los ojos del mundo, tal prodigalidad fue completamente un desperdicio, pero no para el Hijo de Dios e Hijo de María, no para esa llaga de sangre, para esa llaga de sangre, no para esa llaga de sangre. Así que esta también era una sangre que pasaría las gotas, las semillas de esta sangre, aún más allá. Él siembra su sangre, incluso más allá del campo, incluso hasta el suelo rocoso, incluso hasta el suelo infestado de malezas y espinas. Iría a todas partes y si nuestro querido Señor hubiera hecho de Jerusalén o Roma el único depositario de los efectos salvadores de su sangre, de su preciosísima sangre, solo podríamos ir a esas maravillosas ciudades para recibir los frutos de esa sangre redentora. Eso habría sido misericordioso más allá de lo que se puede decir. Pero sabiendo todo lo que nuestro amado Señor no quería limitar la ubicación de esa sangre que salva, la sangre está por todas partes, derramando en abundancia en cada rincón del universo, en todo el mundo, en todas las parroquias, en las cárceles, en los hogares de ancianos, en los hospitales, en los conventos, en los pequeños santuarios del campo. Ningún lugar queda sin cubrir. Y sin embargo, en esta misma disponibilidad, por este fácil acceso, podemos volvernos demasiado complacientes. La familiaridad puede incluso generar desprecio, ya que dicen que hemos desperdiciado esta sangre en nuestras propias vidas. Algunos lo han pisoteado con sacrilegio. Algunos sacerdotes han derramado la sangre. Por la tubería del alcantarillado de sus gargantas, mientras que estaban en pecado mortal. Algunos se han vuelto indiferentes al poder y la presencia de esta sangre. En lugar de estar ebrios con la sangre de Cristo, nos hemos emborrachado con la esfera del mundo. Apreciamos gemas y rubíes rojos más que esas preciosas gotas. Consideren estas palabras escritas por la venerable María de Ágreda en su obra maestra conocida como La mística ciudad de Dios, que esta santa mujer escribe. Cita: almas acostumbradas a las bendiciones de Dios, ya sea a través de su oficio como sacerdotes y religiosos, o mediante el ejercicio de virtudes y la abundancia de divinos favores, como personas con mentalidad espiritual, generalmente agravan sus pecados por un cierto desprecio de esas mismas bendiciones y un cierto abuso de las cosas divinas. Entonces, continúa ella, por la abundancia de los favores divinos
que caen peligrosamente en lo aburrido. Mentalmente empiezan a pensar poca cosa de los favores divinos y se vuelven irreverentes. La venerable mística María de Ágreda luego concluye: esto es un peligro evidente para los tibios sacerdotes que frecuentan la Sagrada Eucaristía y otros sacramentos sin temor y reverencia. También para los sabios de los sabios y para los poderosos de este mundo, quienes a regañadientes corrigen y modifican sus vidas. Han perdido la apreciación y veneración de las ayudas curativas de la Iglesia, a saber, 2 sacramentos. Parafraseando a la venerable María de Ágreda, hemos abusado de la sangre de Cristo y hemos desperdiciado sus efectos. Como nota final, estamos lidiando con las dificultades relacionadas con el coronavirus. Algunos están sufriendo mucho, incluso muchos muriendo en un gran sacrificio. Están sirviendo a aquellos quienes sufren. Y la mayoría de nosotros estamos limitados en nuestros movimientos y opciones, ya que estamos en gran medida en casa o cerca de casa. Pero al practicar este llamado distanciamiento social, nos hemos despertado al hecho de que la sangre de Cristo ahora parece más distante de nosotros, a medida que el acceso a los sacramentos se hace más difícil. Para muchos, los días más importantes del año litúrgico, los días más sangrientos, les están cerradas. A muchos que pueden ver solamente a través de las liturgias en vivo de streaming. Las puertas ordinarias al flujo de sangre se están cerrando más y más. Al menos esto es lo que nuestros ojos humanos observaron. Un buen sacerdote describió nuestra situación como que es casi como estar bajo interdicción divina. Ciertos rituales y sacramentos en gran parte se están convirtiendo en no disponibles o solo se pueden tener con gran dificultad. Pero también quisiera agregar, estamos viendo algo parecido a una absolución divina aplazada o diferida. En algunas diócesis en nuestro país, regularmente las confesiones programadas están prohibidas. El acceso regular a la sangre de Cristo aplicado en el confesionario en algunos lugares incluso no está disponible. Y es triste decir, y lo digo con gran vergüenza, en algunos casos parece que incluso aquellos que mueren por el coronavirus están dejando este mundo sin el acceso ordinario a los efectos de la preciosísima sangre de Cristo en los últimos ritos, ya que algunos sacerdotes o no quieren o lo tienen prohibido ver a esos pacientes. Con esto en mente, ruego a todos para buscar la ayuda de los sacerdotes. Tan pronto como los síntomas de este virus comiencen a manifestarse, llame a un sacerdote antes del viaje de emergencia al hospital. Ruega por ver a un sacerdote antes de ser totalmente admitido a una existencia totalmente aislada para recibir la extrema unción, la absolución de la extrema unción y el perdón apostólico. Muchos obispos y sacerdotes tendrán que responder por esta negligencia, pero, de nuevo, todos tendremos que responder, todos nosotros tendremos que responder por el abuso de la preciosísima sangre de Cristo. Saben, en siglos pasados, este día de Jueves Santo marcaba un momento especial, en el que se ofrecían 3 misas.
Una, por supuesto, era la misa de la Última Cena, que estamos aquí celebrando esta tarde. La otra era la misa en la que todos los aceites eran bendecidos. Pero luego había otra misa, la tercera misa, en la que los penitentes públicos eran recibidos de nuevo en los brazos de la Iglesia, después de sus pesadas penitencias de Cuaresma. Jueves Santo era el momento de la absolución, era el momento de reconciliar a los pecadores de una manera especial. Tal como la penitencia seguida de reconciliación se ha convertido en algo tan difícil, gente de varias webs tradicionales han recurrido a obispos apaleándolos por las decisiones que han tomado con respecto a la indisponibilidad regular de confesiones. ¿Cómo pueden no proporcionar un fácil acceso al confesionario durante esta crisis? Necesitamos más horas de confesión. ¿Qué pasa si una persona estuviera en pecado mortal y tuviera que esperar durante días o incluso semanas para tener acceso a la sangre salvadora de Cristo en los sacramentos? Y estas personas tienen razón, es un punto importante, pero en todas estas quejas no he escuchado a una sola persona sugerir que todos los sacerdotes, religiosos y laicos por igual simplemente nos mantengamos alejados del pecado mortal en el que estamos en medio de una crisis. O sea, despierta. Mejor piense un poco antes de emborracharse este fin de semana. Piense 2 veces antes de actuar promiscuamente, o de ver cosas impuras, o de emitir juicios temerarios. Y algunos que hacen otras cosas. Tracción severa, calumnias. Deténganlo. Dejen de faltar a misa los domingos, porque los canales ordinarios de los sacramentos aparentemente se están cerrando un poco, como mencioné anteriormente. Y es como si tuviéramos menos de una interdicción divina debida a nuestros pecados, pero incluso un retraso divino de la absolución. Diferiendo o retrasando la absolución puede ser empleado por un confesor para alguien que es reincidente, uno que frecuentemente cae en el mismo pecado después de repetidas confesiones, sin hacer ningún esfuerzo para evitar tal pecado. Tal retraso o aplazamiento ser usado para alguien que podría estar en una ocasión voluntaria cerca del pecado. Uno puede tener, como ejemplo, un problema con visionados múltiples de material impuro en Internet, o incluso algo sobre una adicción. El confesor, por el bien del penitente, sugiere que la absolución debería retrasarse hasta que el penitente esté mejor dispuesto, más abierto para recibir la absolución. El sacerdote propiamente pediría que se colocara en la computadora una barrera de contenido o en una aplicación en un dispositivo electrónico. Se espera cortaría esas páginas web que llevan a tanto pecado. La mayoría de los penitentes se regocijan en esta decisión porque están bien dispuestos y rápidamente usan los remedios provistos. Pero otros se enojarán inevitablemente y preguntarán al sacerdote: ¿y qué pasaría si muriera esta noche sin haber recibido la absolución de usted con respecto a esto? 2 cosas deben tenerse en cuenta primero. El buen Señor nos está moviendo a renunciar al pecado al emplear la penitencia, la oración y muchas estrategias para ganar un cierto dominio del yo. Y no estamos aquí para frustrar este trabajo de conversión, para evitar que ocurra este trabajo de conversión. Pero, en segundo lugar, quizás el penitente debería haber pensado en este asunto de morir en un estado de pecado mortal antes de tomar la opción de
de visionar este material impuro. El sacerdote no es responsable de esa horrible decisión. Más bien, el sacerdote responde con la protección del confesionario de ser desacralizado a este tratamiento de la sangre de Cristo y llevar al arrepentimiento penitencial verdadero y a la conversión. Alfonso de Ligorio, patrono de la teología moral, escribió una vez la siguiente cita: cuando el confesor sabe que va a ser útil aplazar una absolución, está obligado a aplazarla, pues está obligado a adoptar los remedios más eficaces para la enmienda de su penitente. Fin de cita. San Leonardo de Puerto Mauricio, el gran patrón de las misiones, predicadores de las misiones parroquiales, agregó que no habría tanta facilidad en pecar hoy en día si no fuera tan fácil la absolución. Nuestro bendito Señor derramó su preciosísima sangre en abundancia a los ojos del mundo. Últimamente, parece que incluso fue derrochador al derramar esa sangre, y derramaría su sangre por todas partes, de nuevo para todos y cada uno de nosotros. Pero llega un momento en que tanto desperdicio de sangre, en que somos tan desperdiciadores de esa sangre, que el buen Señor puede diferir o retrasar su poderosa aplicación hasta que estemos más adecuadamente dispuestos y abiertos a esa sangre. Este podría ser uno de esos tiempos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.